tipos de eventos. Como hemos visto el día jueves, hoy día vamos a repasar algunos elementos que en realidad se usan, por ejemplo, cuando son procesos muy complejos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el caso del uso del evento de inicio de mensaje. Vamos a ver los casos de los tipos de eventos intermedios. Por ejemplo, el evento de temporización, el evento de mensaje, los eventos condicionales, ¿de acuerdo? Vamos a repasar lo que son también los eventos de error, que ya vimos uno el día jueves, los eventos de compensación, esto en el caso del proceso de una agencia de viaje, los eventos de finalización, por ejemplo, la finalización simple, la finalización de mensaje, y de igual manera finalización de error, ¿de acuerdo? Que es indicar, por supuesto, cuando se genera un error dentro de una tarea o dentro de un proceso macro, los diferentes grupos que pueden haber, algunas anotaciones. Vamos a ver el día de hoy 3 procesos. Vamos a ver los flujos de mensaje, un montón de flujos de mensaje. Ya de por sí nosotros usamos el flujo de secuencia mayormente para la conexión de todas las tareas. Hoy vamos a ver lo que son los flujos de mensaje. Y bueno, dentro de los modelados avanzados, por ejemplo, vamos a comenzar con el proceso de envío de una ferretería. Entonces, dicho esto, procedemos a abrir nuestro Visagi, por favor. Vamos a abrir el Visagi, ¿sí? A ver, vamos abriendo todos el Visagi. Vamos a abrir nuestro Visagi con la finalidad de poder desarrollar, poder empezar. Ujú. Hoy vamos a ver, por ejemplo, cuál es la sinergia de los eventos, los diferentes tipos de flujo, los diferentes tipos de tareas. ¿De acuerdo? A ver, vamos abriendo nuestro Visagi. Voy a proyectarles en breve. A ver, bien. Y arrancamos con lo que es el proceso de envío de ferretería. Aquí es un proceso bien interesante. Vamos a utilizar diferentes elementos. Y vamos a comenzar. En este proceso intervienen 3 personas: el bodeguero, el despachador y el gerente de logística, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a colocar, ¿qué cosa? ¿Qué utilizaríamos? Los lanes, ¿correcto? A ver, vamos a poner acá los lanes, los diferentes lanes que pueden haber. Acá ponemos proceso de envío de una ferretería. Y colocamos aquí, por ejemplo, los 3 usuarios, ¿no? El bodeguero, el despachador y el gerente de logística. Bien. Vamos avanzando con ello, vamos avanzando con los usuarios y comenzamos con el proceso de envío, ¿de acuerdo? Comenzamos con los productos que vamos a enviar. Entonces, ¿dónde partiría? En el mismo bodeguero. Vamos a poner acá, productos a enviar, ¿de acuerdo? Podemos darle acá en la nota, productos a enviar. Ahora, aquí se va a tomar 2 acciones, ¿de acuerdo? La primera acción. Y 2 acciones, por supuesto, en paralelo. ¿Por qué? Porque aquí lo que nosotros vamos a hacer es, ay, disculpen, esta no es la compuerta que buscaba. Paralelo, acá está. Nosotros podemos decidir si el envío es normal o si el envío es especial y por supuesto que vamos a empacar a la par los productos, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya va con una tarea para el despachador. Vamos a poner acá. Esto lo podemos mover aquí por un tema de orden. Y aquí vamos a poner que se empaca el producto. Recuerden que siempre debe estar en verbo infinitivo cada tarea. A ver, vamos avanzando. A
ver, vamos avanzando, vamos avanzando. A ver, aquí ¿qué más tenemos? Tenemos, por supuesto, lo que es decidir si el envío es normal, decidir el tipo de envío. ¿Es envío especial o normal? Entonces, en base a esto es que tomamos una decisión de dos alternativas exclusivas, porque no se puede tomar, no se pueden ejecutar dos tipos de envío, ¿correcto? Ahora, en ese sentido, lo que nosotros podemos hacer es esto. Tenemos dos envíos, ¿ok? Uno va para este lado, el otro va por este lado. A ver, vamos a poner acá. Vamos a poner, ¿cuál es el modo de envío? Señores, esto, por ejemplo, también lo podemos utilizar cuando nosotros vayamos a trabajar con, por ejemplo, el tipo de producto que nosotros vamos a abastecer, si es un producto de proveedor transnacional, internacional, o si es un producto nacional. Eso también lo podemos preguntar aquí, ¿no? En otro tipo de proceso, en abastecimiento, por ejemplo, ¿no? A ver, este de acá, y luego nos falta este de acá. Aquí ponemos, ¿qué cosa? Ponemos envío especial, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Podemos verificar, por ejemplo, si tiene un seguro, ¿no? En especial. Okay. Verificar si requiere seguro especial. ¿Qué más? Y acá, ¿qué más va a pasar? Si en caso es un envío especial, lo que nosotros podemos hacer es cotizar a proveedores de envío, ¿no? Ahora, ¿esto qué significa? Señores, aquí viene lo interesante. Aquí, en esta tarea, cuando nosotros hacemos un envío normal, verificamos, por supuesto, que si requiere un seguro especial o no, ¿correcto? Ahora, aquí es una condicional, ¿para qué? Para contratar un seguro adicional, sea el caso, ¿de acuerdo? Entonces, aquí va a ser una condicional, tipo de compuerta inclusiva, ¿no? Ahora, aquí, ¿esto qué va a jalar? ¿O qué, no, qué es lo que vamos a obtener con esto? Lo que vamos a obtener es, vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo aquí, ahí está. Vamos a poner contratar seguro adicional. En el caso de que requiera. ¿Esto qué significa? Que nosotros aquí le vamos a colocar requiere seguro adicional. Es una compuerta inclusiva. Si nosotros vamos a optar por el camino de requerir un seguro adicional, pues vamos a ejecutar esta tarea, contratar un seguro adicional. ¿Qué más tenemos? Tenemos también que llenar cierta viñeta postal, ¿no? A ver, vamos avanzando. Llenar una viñeta postal. Nuevamente, ¿por qué colocamos la compuerta inclusiva? Porque lo que se está haciendo para esta tarea es asignar sí o sí lo que es contratar un seguro adicional. Ahora, aquí, ¿qué vamos a poner? Llenar viñeta postal. Vamos a llamarla así. ¿Perdón? Es el proceso logístico, proceso de envío de una ferretería. Ahora, esto en el caso de que siempre vamos a optar, ¿no? Por este tipo de tareas. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, aquí, eso puede estar sujeto también a una inclusión. ¿Para qué? Para poder ejecutar las otras tareas. Nos falta todavía seguir trabajando con lo que es la tarea de cotizar proveedores de envío, ¿no? ¿Cuál es el modo de envío? Normal, ok, nosotros trabajamos este tipo de tareas o nos encontramos con este tipo de situaciones.
Cuando el envío es especial, cotizamos a proveedores de envío, ¿no? Y para esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dicho sea de paso, escogemos el proveedor adecuado, ¿no? Ponerle así. Ya. ¿Qué más? Esto lo vamos a llevar a sacar. Ahí. Podemos hacer esto para poder, por un tema de orden, para que sea mejor. Esto de aquí lo podemos bajar. Un poco más. Esto igual. Esto igual. Ya está. ¿Qué más? Ahora, en el caso de que cojamos el proveedor no adecuado, llenamos documentación, pues, ¿qué va a pasar? Vamos a tener ya lo que es el empaque junto con las tareas que está haciendo el despachador. ¿De qué manera? De manera, en este caso, inclusiva, ¿no? Porque igual esto es algo que se tiene que ejecutar sí o sí al momento de llevar una tarea normal. Entonces, esto lo vamos a relacionar con una compuerta inclusiva. ¿Por qué? Porque sí o sí se ejecuta dentro del proceso regular. Compuerta inclusiva. Es una actividad en simultáneo. Esto lo podemos conectar aquí. Aquí conectamos lo que es las compuertas, ¿no? ¿Y con cara a qué? Con cara a poder justamente terminar de trabajar todo el proceso. Recordemos que nosotros, ok, el bodeguero empaca el producto y a la par se hace toda esta asignación o toda esta toma de decisiones para ver qué tipo de producto se va a enviar. Entonces, estaríamos hablando de qué? ¿De una compuerta inclusiva o estaríamos hablando de una compuerta en paralelo? Porque recuerden que estamos trabajando dos a la par. Entonces, el tipo de compuerta va a ser paralelo. Esto lo vamos a unir aquí. Y finalmente, lo que va a pasar es que vamos a adicionar la documentación requerida, ¿no? Adicionar documentación requerida y acabaría nuestro proceso. ¿Qué tenemos aquí? Repasamos de nuevo todo el proceso. Primero, los productos a enviar, ¿de acuerdo? En simultáneo va a trabajar el bodeguero con el despachador. El bodeguero básicamente empaca el producto, mientras que el despachador decide si es un envío especial o normal. En el caso de ser un envío especial, pues lo que se va a hacer es cotizar a proveedores de envío. Se escoge el proveedor adecuado y ahí quedaría, digamos, esa decisión. En el caso de que sea un envío normal, pues se verifica si requiere un seguro especial. Aquí va a entrar lo que es una compuerta inclusiva. ¿Por qué? Porque en el caso de que requiera un seguro adicional, pues se contrata un seguro adicional y se asigna dentro de esa tarea. En el caso de que eh, se necesite llenar solamente lo que son las viñetas postales, pues vamos a trabajar consecutivamente con esa tarea. Si abrimos una compuerta, la vamos cerrando. Entonces, en este caso, cerramos la compuerta y de igual manera, cuando es especial, pues está dentro de una evaluación de alternativas, ya sea que vayan por este medio o por este otro, pero se tiene que cerrar con una misma compuerta, ¿no? Porque aquí abrimos ya la compuerta. Esta compuerta se cierra con esta compuerta y esta compuerta se cierra con esta compuerta. ¿Para qué? Para que al final nosotros aterricemos todas estas decisiones o todas estas tareas en una tarea que se está ejecutando en paralelo, en una actividad, mejor dicho, que se está ejecutando en paralelo, junto con el empaque del producto. ¿De cara a qué? De cara a poder terminar todo el proceso con lo que refiere a adicionar la documentación requerida. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que es una serie de tareas. Hay tareas que ya las podemos considerar como actividades, ¿no? Y estas se abren ciertas compuertas cuando nosotros vemos que, por ejemplo, o es una alternativa u otra, o se tiene que ejecutar esa alternativa siempre y cuando se vaya por ese camino, ¿no? En este caso, contratar el seguro adicional. Entonces, las compuertas eh, inclusivas, básicamente, ¿qué nos dicen? Las compuertas inclusivas, los que nos detallan
Lo que nos detallan son que se utilizan para crear caminos, ¿de acuerdo? Donde hay ciertas condicionales, ciertas expresiones condicionales. Básicamente, la evaluación verdadera de una condición no excluye la evaluación de las demás condiciones. Es similar a paralelo hasta cierto punto, porque al final conecta dos tareas dentro de una decisión. Sin embargo, aquí todas las evaluaciones verdaderas serán atravesadas por un token, ¿no? Hasta que llegue a una actividad. Entonces, igual, tenemos, por ejemplo, también tareas, ¿no? O compuertas donde existe esa convergencia, que se une para combinar los caminos paralelos alternativos. Eso es lo que está pasando, por ejemplo, aquí, ¿no? Ya sea que se requiera contratar un seguro adicional o que se desarrolle por este medio, ¿no? A través de verificar si requiere un seguro especial y llenando una viñeta postal. Y recuerden, si abrimos esta compuerta, en este caso lo cerramos con una compuerta inclusiva. Y aquí, si estamos abriendo también esta gama de decisiones, aquí lo vamos a cerrar también con una compuerta exclusiva. ¿De cara a qué? De cara a poder cerrar todo este escenario que es parte de la decisión final dentro del proceso. Cerramos aquí y esto lo vamos a unir con otra compuerta en paralelo. Aquí básicamente estamos cerrando compuertas. Abrimos, cerramos. Igual acá. Abrimos la compuerta en paralelo, cerramos la compuerta en paralelo. Y lo que va a pasar aquí es que básicamente le estamos indicando que a la vez que el bodeguero realiza lo que es el empaque del producto, se toman las decisiones a nivel de tipo de envío y la contratación del seguro adicional por parte del gerente logístico, ¿no? En simultáneo. Por eso que es en paralelo. Y luego lo terminamos con adicionar una documentación requerida, ¿no? Para poder proceder con la gestión de despacho, ¿sí? Entonces, aquí lo que vemos son las compuertas, cómo nosotros podemos utilizar las compuertas para poder interpretar un proceso. Vemos, por ejemplo, las compuertas inclusivas, las compuertas en paralelo, las compuertas exclusivas, y por supuesto, lo importante aquí es poder detallar en qué punto del proceso me va a servir el poder unir o no estas compuertas. ¿De acuerdo? Una recomendación es que siempre evalúen el tipo de caso o el tipo de decisión que se está ejecutando en ese proceso. Eso es lo que nos va a permitir poder tomar la decisión de si vamos a usar este tipo de compuerta o este tipo, ¿no? Preguntarnos realmente, ¿no? ¿Debo utilizar esta compuerta? Entonces, ese es el mecanismo para el caso de la carretería. A ver, vamos a dar un par de minutos para poder terminar eh, de completar el flujograma. Como les comento, siempre en todas las clases, guarden esos flujogramas para cuando empecemos a simular ya el día martes, ¿de acuerdo? El día martes vamos a empezar con la simulación a full. Vamos a asignar todos los recursos, todos los tiempos. Ya tenemos los tiempos aquí. Tenemos lo que son los costos y tenemos, por supuesto, los horarios, las jornadas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos llenando o vamos desarrollando, por favor, el flujograma, ¿sí? Ok, Carlos Egil, Andrés Egil. Tenemos lo que es la compuerta en paralelo. Ahora, ¿por qué lo colocamos casi al final? ¿Por qué? Porque lo que nos va a indicar esta compuerta en paralelo, uno, que hemos abierto una compuerta en paralelo para poder gestionar o unir todas estas tareas. Y lo segundo es que nosotros abrimos esta compuerta, pero también tenemos que cerrarla porque tenemos que indicar que es a la par lo que está haciendo el bodeguero con el despachador y el gerente logístico. ¿Se entiende? Todas estas actividades son a la par para poder llegar recién al punto de adicionar la documentación requerida. ¿Sí? Es más que nada para poder indicar eso, que estas tres series de actividades, empacar, la gestión del tipo de envío y la contratación del seguro son en simultáneo, ¿de acuerdo? Ahora, pero la contratación del seguro, ¿por qué no puse, por ejemplo, una compuerta en paralelo? Ok, va para acá y va para acá, porque al fin y al cabo, la contratación del seguro adicional solamente depende de si requiere ese seguro especial, ¿de acuerdo? Entonces, va supeditada a esta compuerta inclusiva, no directamente a un hecho de que el bodeguero tenga que hacerlo.
Eso solamente si es que es un tipo de envío normal. Si es un envío especial, entonces no tendría validez que yo conecte la contratación de seguro adicional con todo el proceso. ¿Sí? Es más que nada por eso que nosotros cerramos ahí eh, la compuerta. ¿De acuerdo? Ahora, esto es en relación al proceso de envío de una ferretería. Vamos a dar un par de minutos antes de entrar al segundo escenario, ¿sí? Al segundo caso. El segundo caso va a ser uno muy, muy interesante, que es básicamente eh, el proceso, por ejemplo, de gestión de atención de consultas a clientes por el desarrollo de un software. Vamos a ver a nivel macro, ¿de acuerdo? Diagrama, por así decirlo, de alto nivel, y luego el diagrama de colaboración detallada, así lo vamos a llamar. Es muy interesante este tipo de mecanismos, este tipo de gráficos. Lo vamos a ver en breve, ¿sí? Vamos a dar un par de minutos para que puedan eh, completar lo que es el flujograma, ¿sí? La idea con estos flujogramas es poder detallar la mayor cantidad de decisiones o alternativas dentro del proceso de negocio. Al fin y al cabo son quienes nos van a dar la pauta para poder saber en dónde están asignados los recursos y cuál podría ser el cuello de botella dentro de todo el proceso. ¿De acuerdo? Ahora, el día de hoy vamos a ver, como les comentaba, primero estamos viendo el proceso logístico de una ferretería, luego vamos a ver, por supuesto, lo que es el, el proceso de atención, ¿sí? Para el desarrollo de un software a nivel, a alto nivel y a nivel de colaboración detallada, es decir, el detalle de cada una de las partes. Y luego vamos a ver lo que es, por ejemplo, lo que es las reservas. A ver, vamos a poner acá. Lo que son el diagrama de reservación, ¿sí? De reserva de paquetes de vuelo. Y es muy interesante porque ahí podemos utilizar, por ejemplo, lo que es la compuerta. A ver, un segundo. Aquí podemos utilizar, por ejemplo, en este tipo de procesos, cuando es de reservas, ¿no? Podemos utilizar lo que es los eventos de compensación. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros perdemos el vuelo o si cancelan mi vuelo? Mejor dicho, si cancelan mi vuelo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Me van a compensar, ¿de acuerdo? Va a haber una cierta compensación de ciertos recursos. Entonces, en este tipo de procesos de negocio se utiliza mucho este tipo de actividades. O, por ejemplo, proceso del despacho o de asignación de un producto a un cliente. En el caso de que tenga de que no cumpla este producto con los requerimientos, va a tener una devolución, ¿correcto? Entonces, eso también lo vamos asignando, lo vamos ejecutando. Ahora, bien, vamos a avanzar con el siguiente proceso, ¿de acuerdo? ¿Alguien llegó hasta ahí? ¿Podemos seguir avanzando? ¿Sí? A ver, vamos con otro proceso. Ya, genial. Ahí Andrés de Gil colocó, ¿de acuerdo? Ya. Vamos avanzando con el otro proceso. A ver, vamos a proyectar. A ver, vamos a proyectar, vamos a proyectar. Ah, vamos a mostrar el otro proceso. Ah, vamos a colocarlo acá. Ok. Aquí sí vamos a estar concentrados, ¿de acuerdo? Eso es un proceso mucho más extenso. Vamos a ver a nivel macro y a nivel detallado, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar de lo general a lo particular, a nivel macro, ¿de acuerdo? A ver, aquí, por ejemplo, lo que vamos a ver es el proceso, ¿de acuerdo? El proceso de manejo de preguntas de los clientes sobre el desarrollo de un software. Entonces, señores, presten mucha atención aquí, es muy, muy, muy importante porque nosotros este escenario lo tenemos muchas veces cuando ya estamos en contacto con agentes o clientes externos, sobre todo externos. Por ejemplo, tenemos un cliente. Ustedes pónganse en la posición de que elaboran proyectos de software, desarrollo de software, ¿sí? Entonces, tenemos aquí el cliente. Estos señores, ¿cómo se llama? Esto es un lane, pero aquí va a tomar la posición de ser
mejor dicho, perdón, ese es un pool, pero va a tomar la posición de ser un ente, ¿de acuerdo? Como dice la definición, un participante en el proceso. El cliente es un participante, es un agente externo. Luego, ¿a quién más tenemos? ¿A quiénes tenemos? A nosotros, la empresa, ¿de acuerdo? Nosotros. Vamos a poner acá, empresa de software, ¿está bien? Ahora, en esta empresa de software lo que vamos a tener son algunos niveles en relación, digamos, a la consulta y al detalle que se va a asignar en cada una de estas consultas. Vamos a tener 4 usuarios, ¿sí? Primero va a ser el gerente de cuentas o el ejecutivo de cuentas. Vamos a poner acá. ¿Cómo lo dividimos? Con los lanes. Vamos a poner acá. A ver, vamos asignando cuatro usuarios, ¿de acuerdo? 4 usuarios. La idea es que lo hagamos a la par, señores. A ver, vamos asignando 4 usuarios. El primero va a ser el ejecutivo de cuentas. El segundo va a ser el soporte de primer nivel. Tercero va a ser el soporte de segundo nivel. Y el último va a ser ya el desarrollador mismo del software, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí 4 usuarios, ¿sí? Tenemos 4 usuarios y cada uno va a componer o va a desarrollar ciertas actividades. Ahora, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Llega el cliente, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que va a hacer? Nos va a hacer una pregunta. Ahora, ¿cómo podemos indicar esto? Esto, por ejemplo, lo podemos indicar así. El cliente, ¿de acuerdo? El cliente empieza y ¿qué va a hacer? Nos va a dar una pregunta. En este caso, se podría considerar como pregunta recibida, ¿no? Aquí inicia el proceso, así como lo que gestionamos en el caso anterior. Aquí recibimos la pregunta. En el caso anterior, ¿qué era? En el caso anterior, eran los productos a enviar, ¿no? Ahí partíamos, era nuestro input. Y hay un diagrama que se le conoce como diagrama CIPOC, que es también el diagrama de procesos donde están las entradas y las salidas, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, en el diagrama CIPOC, este es un pequeño paréntesis para comentarles también un poco más del tema de procesos. ¿Por qué se le dice CIPOC? Aquí encontramos, por ejemplo, lo que son los suppliers, los inputs, el proceso mismo, los outputs y los clientes, los customers. Encontramos los proveedores, los ingresos, el proceso, la salida y el cliente, ¿no? En este caso, ahí justo se los detallé en el chat del Meet. En este caso, el input es la pregunta que nos están solicitando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a hacer el ejecutivo de cuentas? Podríamos decir que va a manejar, ¿no? Esa pregunta. Ahora, o bueno, responder la pregunta. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Puede responder la pregunta, ¿no es cierto? La pregunta del millón. Puede responder la pregunta sí o no. En el caso de que sí, bueno, básicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Explica la solución, ¿no? Explica la solución y se va directamente ¿con quién? Con el cliente, ¿correcto? ¿De acuerdo? Aquí estamos relacionando justamente esas dos entidades, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a poner acá, explicar, siempre en verbo infinitivo, explicar. Pero esto es en el caso de que sí sepa. Pero, ¿qué ocurre si no sabe cómo responder a esa pregunta? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a ir con el soporte de primer nivel, ¿correcto? Esto, por ejemplo, ocurre
muchas veces en el área de soporte, ¿no? Dentro de la gestión académica universitaria, por así decirlo, ¿no? Se tiene una pregunta y en el caso de que el sistema esté fallando por algún motivo, pues se pasa ¿con quién? Con el especialista. De repente muchos escucharon esa, eh, el speech dentro de lo que es la gestión de soporte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ir a un primer nivel, ¿de acuerdo? Primero es básicamente cuentas y luego si no, pues vamos con el soporte de primer nivel. Entonces, ¿qué ponemos? No, de que no pueda responder la pregunta del ejecutivo. Entonces, dicho esto, lo que va a pasar es que el ejecutivo debe, ¿qué cosa? Responder la pregunta. Vamos a especificar el primer nivel. ¿Qué va a pasar aquí? De nuevo vamos a tener esa duda. Puede responder la pregunta. Voy a poner acá. En el caso de que sí, ¿qué va a pasar en el caso de que sí? De que sí pueda responder la pregunta. Pues explica la solución, ¿correcto? Explicar la solución. Vamos a poner acá. Ahí está. Explicamos la solución. Y en el caso de que no, ¿qué va a ocurrir? Vamos con un soporte del segundo nivel, ¿no? Que puede ser justamente el especialista. Entonces, en el caso de que no, pues derivamos al soporte de segundo nivel. Vamos a poner acá. Aquí, ¿qué va a pasar? Responder la pregunta del segundo nivel. ¿De acuerdo? Ahora lo tenemos aquí. Luego, vamos con lo que es el rombo. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Puede responder la pregunta. Es un caso muy práctico, muy real, de cómo se puede manejar, por ejemplo, la sinergia, ¿no? De consultas dentro de, ya sea, en este caso, el desarrollo de un software, en banca también se podría ejecutar una situación similar, un flujograma similar. Como les mencionaba, la gestión académica universitaria, de igual manera también podemos encontrar estos niveles de consulta, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? En el caso de que sí pueda explicar la solución, pues iría directamente con el cliente, ¿no? Acá lo podemos detallar así. Esto en el caso de que sí. Y finalmente, en el caso de que no, pues ¿qué va a pasar? Que vamos directamente con quien creó el software, con el desarrollador. Esto no va acá. De aquí partimos. Entonces, aquí ponemos proveer información solicitada, ¿no? O responder la pregunta. Lógicamente con él ya cerraríamos lo que es la solución, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos los diferentes niveles dentro del esquema de procesos entre la interacción de dos entes, la empresa donde estamos y el cliente. El cliente le proporciona ¿qué cosa? La pregunta, ¿correcto? Lo que va a pasar es, respondemos la pregunta, a ver, acá tenemos, respondemos la pregunta, en el caso de que no podamos responderla, pues vamos con el soporte de primer nivel. Aquí, ¿se puede responder la pregunta? Si sí, continúas y explicas la solución. En el caso de que no, respondemos la pregunta o nos apoyamos con el soporte de segundo nivel. Nuevamente, aquí va a responder la pregunta. En el caso de que sí, se explica la solución. Y en el caso de que no, vamos directamente con quien generó, en este caso, el software en consulta.
¿sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo bastante interesante del esquema de niveles. Esto se le llama, señores, a esto se le llama diagrama de alto nivel. Diagrama de alto nivel, ¿sí? Ahora, aquí lo interesante es que podemos verlo a este nivel detallado, ¿no? Eso es lo bueno de ese tipo de esquemas. Ahora, ¿qué más? Lo que también vamos a ver es, ok, profesor, pero ¿cómo podemos nosotros manejar un diagrama de colaboración detallada? Porque al final están colaborando entre todos los usuarios, ¿correcto? Entonces, ¿cómo podemos manejar o cómo podemos ver esa interacción a un nivel mucho más detallado? Ok, lo que podemos hacer es creamos una copia para empezar, ¿de acuerdo? A ver, vamos a crear una copia. Aquí está. ¿Cómo hicimos? De aquí, clic derecho y creamos una copia. Aquí, crear una copia de este diagrama de procesos. ¿Sí? Entonces, tenemos este diagrama, vamos a ponerlo acá, y vamos a ponerle diagrama de colaboración detallada. Colaboración detallada. ¿Sí? Y aquí vamos a ver la sinergia de esos. ¿Sí? Ahora, vamos a borrar algunos elementos. Vamos a borrar estos elementos. Ya está. Vamos a hacerlo desde cero, ¿de acuerdo? Tengo que entrar en detalle. El otro era de alto nivel, podemos ver ahí la sinergia. Pero aquí vamos a entrar al detalle de cada paso que va a dar cada uno de sus usuarios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos iniciar? Podemos verlo desde el punto de vista de que inicia ¿con qué? Con un mensaje, ¿correcto? Un evento de inicio en un mensaje. ¿Y cómo se va a llamar a ese evento? El cliente reporta un problema, ¿no? El cliente reporta un problema. Luego, después de que el cliente reporte el problema, ¿qué va a pasar? Se va a obtener descripción del problema. Vamos a poner acá. Obtener descripción del problema. Ahora, esta descripción, yo les pregunto, ¿es eh, bajo la web o es manual? Puede ser manual, es decir, que tú vas anotando básicamente todas las consultas o las dudas que tenga ese cliente. Entonces vamos a ponerle como si fuera un servicio o una tarea manual, ¿de acuerdo? Obtener descripción de ese problema. Ahora, aquí, ¿qué va a pasar? Simplemente el cliente te va a decir, ok, pasa esto, 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 o hay una interacción de ambos, de tú como ejecutivo de cuentas y el cliente. Es básicamente un vaivén o un input y output de información, ¿correcto? Entonces, lo que vamos a hacer es trazar aquí lo que son los flujos de mensaje, porque así se llama justamente el flujo de mensaje, de ida y de vuelta, ¿correcto? Acá está. Y cerramos aquí, ¿correcto? Entonces aquí vemos que hay un flujo de mensajes de ambos, tanto de, tanto de nosotros como ejecutivos de cuentas como del cliente. ¿Qué más va a ocurrir? Ahora, entramos recién a la pregunta. ¿Puede resolver el problema por mi cuenta? En el caso de que sí, ¿qué va a pasar? Explicamos la solución al cliente, ¿correcto? Vamos a poner acá. Explicar la solución al cliente. ¿Aquí habría un flujo de mensaje? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué creen? Claro, ¿no es cierto? Porque le estamos dando la respuesta al cliente. Entonces, flujo de mensaje. ¿De acuerdo? Ahora viene lo interesante. Pero ¿qué pasa si yo no sé esa respuesta? Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros lo que vamos a hacer es colocar aquí, acá vamos a poner sí, ¿no es cierto?
Vamos a poner... Sí. Pero en el caso de que no, vamos a poner esto aquí. En el caso de que no, nosotros vamos a preguntarle a quién. ¿A quién le vamos a preguntar? Al soporte, ¿no es cierto? De primer nivel. Vamos a poner. Preguntar al soporte de primer nivel. A ver. Esto va a ser manual, ¿de acuerdo? Esto va a ser manual. Y en este caso, lo que va a pasar es que nosotros igual vamos a esperar una respuesta, ¿no? Ahora, para esto, lógicamente, nosotros vamos a continuar con nuestro proceso. A ver, vamos a poner aquí que enviamos la pregunta, ¿no? Vamos a poner inicio de mensaje. En este caso, el mensaje no lo va a dar el cliente. ¿Quién va a dar el mensaje? Nosotros, ¿correcto? Vamos a poner aquí que nosotros vamos a dar el mensaje. Ya, así lo manejamos. Ya, ahí. Ya, entonces, básicamente, ¿cuál es el input aquí? El problema. Si no lo puedo responder el ejecutivo de cuentas, pues lo que nosotros vamos a hacer es derivarlo directamente con el soporte de primer nivel. Y aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí lo que va a pasar es que se va a solucionar el problema de primer nivel. Problema de primer nivel. Entonces, la pregunta del millón. ¿Puedes resolverlo? ¿Puede resolverlo? A ver, en el caso de que sí, ¿qué va a pasar? Vamos aquí, ¿no? Y colocamos proveer feedback al ejecutivo de cuenta, ¿no? Entonces, proveer feedback al ejecutivo de cuenta. ¿Qué más? Y esto va a entrar ¿a qué? Esto va a entrar al hecho de que le vamos a dar una respuesta, ¿no? Al ejecutivo de cuentas. Esto lo podemos simbolizar, por ejemplo, con un evento. ¿Qué tipo de eventos teníamos? Un evento, por ejemplo, de mensaje, ¿sí? Entonces, volvemos al ejecutivo de cuentas. El ejecutivo de cuentas le pregunta al soporte de primer nivel. Le dice el problema, ¿no? El soporte de primer nivel trata de solucionarlo. En el caso de que sí pueda solucionarlo, pues le provee un feedback, ¿no es cierto? ¿A quién? Al ejecutivo de cuenta. ¿A través de qué? De un mensaje, por ejemplo. Entonces, después de preguntarle, lo que va a pasar es que va a haber un evento de respuesta, ¿sí? Va a haber un evento de respuesta. Y esto igual, ¿a qué nos va a llevar? A explicar la solución al cliente, ¿correcto? A ver, vamos a poner esto acá. Ya, genial. Entonces, tenemos aquí lo que es la gestión propiamente. Ahora, acá hay un error. Nosotros, cuando estamos dando un mensaje, ¿qué debemos poner? ¿El flujo de secuencia o el flujo de mensaje? El flujo de mensaje. Entonces, tenemos aquí, flujo de mensaje, directamente aquí. Ahí, el flujo de mensaje. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a llevar como respuesta recibida. Ahora, básicamente esta es la interacción que va a haber solamente con el ejecutivo de cuenta, ojo. Solamente con el ejecutivo de cuenta. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque en el caso de que el soporte de primer nivel no pueda resolver el problema, lo que va a ocurrir es que el ejecutivo, mejor dicho, perdón, con que el soporte de primer nivel va a preguntarle al soporte de qué? Del segundo nivel, ¿correcto? Lo ponemos acá, vamos a agrandar esto. Vamos a ponerlo acá, hasta acá. Entonces acá le vamos a poner con que no puede resolver. Es muy yuca, es muy difícil. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Nosotros vamos a colocar preguntar al soporte de segundo nivel, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque recuerden que estamos viendo la interacción que puede haber entre cada uno de los usuarios de todo el proceso, sea externo, como en el caso del cliente, o los miembros de la empresa de software, ¿sí? Ahora, preguntar al soporte de segundo nivel. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Vamos a trabajar lo mismo. Nosotros, bueno, en este caso, el, el soporte de primer nivel, lo que va a hacer es mandarle un mensaje a quién? Al soporte de segundo nivel. Vamos a poner aquí. En este caso, imaginemos que, como ya estamos entrando netamente a lo que es el especialista, vamos a ponerle ticket recibido, ¿de acuerdo? Ticket de ayuda recibido. Digamos que hay una plataforma Jira, no sé, una plataforma de gestión de tickets, entonces directamente lo manejamos aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a relacionar? Un mensaje. Aquí hasta acá. Esto, por ejemplo, lo podemos manejar así. Y esto lo podemos elevar un poco más. Bien, entonces tenemos ahí lo que es la sinergia que hay entre cada uno de los usuarios. Ahorita recién estamos en el soporte de segundo nivel. Todavía no hemos acabado el soporte de primer nivel, ¿de acuerdo? Y bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tratar de qué? El soporte de segundo nivel va a tratar de solucionar el problema de segundo nivel. Vamos a poner acá, solucionar el problema de segundo nivel. En realidad, sí está bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrarnos con las alternativas, ¿no? Puede solucionarlo o puede resolverlo. En el caso de que sí, pues nosotros entraríamos vamos a entrar directamente a un proceso adicional, ¿de acuerdo? En el caso de que no, bueno, vamos directamente con el desarrollador. Pero aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Dentro de la gestión, a ver, acá vamos a poner. Dentro de la gestión de soporte de primer nivel, en el caso de que no le da cierto soporte, ¿no? Al usuario de segundo nivel. Pero aquí ya de por sí, lo que va a pasar es que se va a hacer un proceso adicional, se va a generar un ticket, ¿correcto? ¿Correcto? Entonces, esto sí hay que considerarlo como un evento, porque al fin y al cabo, el hecho de generar un ticket, ¿de acuerdo? Es un mensaje que tenemos que darle al soporte perdón, al ejecutivo de cuentas para que pueda resolver o pueda indicar que el problema eh, no es tan sencillo como nosotros podríamos haberlo considerado desde el punto de vista del ejecutivo de cuentas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a dar una respuesta. Nosotros como soporte de primer nivel vamos a dar una respuesta. Así le vamos a llamar. ¿Sí? Ahora, dentro de esto está, por supuesto, el hecho de que vamos a proveer feedback al ejecutivo de cuentas, independientemente de darle el detalle, ¿no? Un alcance del por qué no se puede resolver hasta ese punto. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos lo que es el soporte de segundo nivel. Ok, ¿puede resolverlo? Es la típica pregunta que estamos trabajando para cada uno de ellos. En el caso de que sí,
de que sí se pueda resolver, pues llevaría directamente a, puede ser un tema del mismo software, ¿no? Podría ser arreglar la versión del software, ¿de acuerdo? Esto, por supuesto, se insertaría en el backlog, que es básicamente la bitácora del producto, y se daría una retroalimentación al soporte de primer nivel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros en este punto vamos a tratarlo como un sí. A ver, aquí van a haber alternativas, porque puede ser un problema resuelto o puede ser un tema de arreglar el software. Entonces, vamos a trabajar con alternativas. Primero, ya vamos a poner acá. En el caso de que no, ¿qué se va a hacer? Se va a preguntar al desarrollador, ¿no? Vamos a poner aquí. En el caso de que no, se va a preguntar al desarrollador. Por supuesto, va a ser una tarea manual. ¿Cuáles tareas que son? Son manuales. Eso no lo estamos considerando. Eso es muy importante. Vamos a ver un tutor. Vamos a cambiar las tareas. Son manuales. Eso hay que definirlo. Nosotros tenemos que entrar al más mínimo detalle. Por eso es que se llama diagrama de colaboración detallado. Entonces, ya estamos detallando el tipo de tareas que se están ejecutando entre cada usuario. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más procedemos a hacer? Lo que va a pasar aquí es, ya, en el caso de que no, le voy a preguntar al desarrollador. Ok, eso me queda clarísimo. No. Pero en el caso de que sí, lo que vamos a tener es, vamos a encontrarnos con dos situaciones. ¿De acuerdo? A ver. Para esto, el resultado solucionó el problema. Si hemos pasado el soporte de primer nivel que no pudo atender la consulta, entonces ya vamos a entrar directamente al soporte de segundo nivel, que es el especialista dentro de esa materia. Ahora aquí, como estamos hablando del desarrollo de un software, el problema puede encontrarse, o las soluciones pueden encontrarse en dos opciones. A ver, en que se arregla la nueva versión del software o simplemente modificó el mismo lenguaje o alguna característica dentro del mismo producto para que se pueda arreglar. Entonces, lo que vamos a poner acá es el problema resuelto, ¿de acuerdo? O en el caso de que se haya tenido que insertar el problema en cierta bitácora. A ver, vamos a poner aquí, jalamos acá, vamos a poner acá. Problema resuelto. Y aquí, arreglar la nueva versión del software. Pues, a ver, vamos a poner esta pregunta acá. Arreglar la nueva versión del software. Lo que vamos a tener es insertar el problema en bitácora producto. Señores, a esto se le conoce, y de repente el equipo de sistemas que puede estar viendo esta sesión lo puede conocer más, el backlog. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo vamos a hacer como alternativa. Y si el problema está resuelto, pues proveemos retroalimentación, ¿no? Tenemos retroalimentación al soporte de primer nivel. ¿Sí? Entonces tenemos esta característica, tenemos esta segunda, y por supuesto que esas son tareas manuales. ¿Sí? Este tipo de tarea, manual. Tipo de tarea, manual. ¿De acuerdo? En el caso de que se va a proveer retroalimentación, pues aquí básicamente ya el evento como tal
lo que va a ayudar es a poder dar justamente esa respuesta, ¿no? A la respuesta que le va a dar al soporte de primer nivel. Entonces, vamos a juntar esto con la respuesta recibida, ¿sí? Y ya estaría cerrado esa parte. Ahora, ¿qué más? Nosotros, a ver, vamos a aplicar un poquito más esto de la nueva versión de software. Vamos a ponerle para esto una nota, ¿sí? Vamos a poner algunos problemas no pueden resolverse hasta la próxima versión del software. Esto lo detallamos aquí, ¿sí? Entonces tenemos ahí las alternativas y con el detalle de una de ellas. Ahora, ¿qué más tenemos? Igual, independientemente de esto, de si se solucionó o es un tema de la versión del software, pues nosotros aquí tenemos que conectar, porque al fin y al cabo tenemos que darle la retroalimentación al cliente, perdón, al soporte de primer nivel, sea cual sea el problema. A ver, sea algo, un tema que es sencillo de poder analizar y manejar en ese momento, o sea que es un tema complejo, ¿no? Por un tema de la versión del software. Ahora, ¿qué más tenemos? En el caso de que no, de que el soporte de segundo nivel no sepa cuál es no detecte cuál es el problema en este sentido, pues lo que va a pasar es que va a entrar a una solicitud al desarrollador del software, ¿de acuerdo? Vamos a poner acá, vamos a poner un evento, ¿de acuerdo? Vamos a poner un evento de, en este caso, de mensaje. Porque al fin y al cabo lo que va a pasar es que se va a hacer una solicitud de soporte a segundo nivel. Solicitud de soporte a segundo nivel. Entonces, el flujo que va a alimentar este evento, ¿cuál es? La pregunta al desarrollador. La pregunta al desarrollador. Vamos a poner acá. Vamos a elevar un poquito. Y aquí lo que nos vamos a encontrar es, ¿qué va a hacer el desarrollador? Va a examinar el problema, ¿correcto? Examinar el problema y va a proveer retroalimentación al soporte de segundo nivel, ¿correcto? Proveer retroalimentación al soporte de segundo nivel. Entonces, luego de esto, dicho sea de paso, esta retroalimentación lo que va a ayudar es a poder darle una respuesta, ¿no? ¿A quién? Al mismo, eh, al mismo soporte de segundo nivel. Entonces acá vamos a poner respuesta recibida. Esto es un evento de mensaje. Y esto se puede conectar con el problema. Ahora, aquí aquí lo que está pasando es que yo no puedo conectar directamente un evento, ¿de acuerdo? Un evento de mensaje con una serie de alternativas, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer para solucionar esto? Lo que yo voy a hacer es colocar otra compuerta adicional. Vamos a mover todo esto de acá. A ver, vamos a borrar esto de acá. Yo no puedo juntar así. Yo no puedo juntar dos alternativas y yo no puedo juntar dos alternativas con un evento de ese tamaño. Entonces, lo que vamos a hacer es mover un poco más acá. Vamos a poner esto acá. A ver, vamos a mover un poquito más. Ya. Entonces, ahí lo que va a pasar es esto.
Tenemos las alternativas. ¿Puedo resolverlo? A ver, ¿se soluciona el problema o no? Tenemos, ¿puedo resolverlo? Y aquí lo que va a pasar es, vamos a colocar el evento de mensaje, que es la respuesta recibida. Le vamos a cambiar evento de mensaje. Y esto recién lo vamos a unir con el evento, o mejor dicho, con la compuerta que la acabamos de crear. Ahí recién tendría más coherencia el tema de la gestión del flujo en el soporte de segundo nivel. ¿Cómo interpretamos esto? Ah, ya, aquí falta lo que es el flujo de mensaje. Flujo de mensaje sirve para quién? Para dar la respuesta, justamente. A ver, juntamos aquí, vamos acá, y ya está. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El desarrollador del software, vamos a ver, el desarrollador del software va a tener como input la solicitud de soporte a segundo nivel, va a examinar el problema, va a dar una retroalimentación de soporte a segundo nivel, y pues esto se lo va a enviar al soporte de segundo nivel, ¿no? Al mismo ejecutor, al mismo usuario. Va a recibir la respuesta, el soporte de segundo nivel, en el caso de que justamente él no pueda resolverlo, ¿no? Entonces, esa sería la opción más factible para poder solucionar esa gestión. Ahora, señores, lo que hemos hecho acá es el flujo, pero no hemos cerrado ningún evento y tenemos que cerrarlo porque ya, ok, el desarrollador del software va trabajando, ¿no? Todos sus procesos, pero ¿está haciendo algo el ejecutivo de cuentas en ese momento? No. Su labor termina cuando le explica la solución al cliente, independientemente que él la sepa o se encuentre o haya obtenido la respuesta a través de toda la cadena de colaboración detallada. Entonces, una vez que se explica la solución, acaba su gestión. De igual manera, en el caso de soporte de primer nivel, cuando termina de dar todo el feedback, ¿no? Cuando termina de decirle al ejecutivo de cuentas cuál es la solución, termina su gestión. De igual manera, para el caso eh, del soporte de segundo nivel, cuando termina de darle la retroalimentación al soporte de primer nivel, acaba su gestión, ¿correcto? Y finalmente, con el desarrollador del software, cuando le da la retroalimentación al soporte de segundo nivel, acaba su gestión, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos ya el diagrama de colaboración detallada entre cada uno de ellos. Como podemos ver, es el detalle de cada tarea con el fin de poder satisfacer al cliente interno dentro de todo el proceso. Recordemos que como es detallado, vamos manejando lo que es, vale la redundancia, la característica específica de cada una de las tareas, manual en este caso. Comenzamos. ¿Cómo podríamos resumir este proceso? El cliente reporta un problema. El cliente reporta un problema. Luego, lo que obtenemos es que obtenemos una descripción del problema. Nosotros nos preguntamos como ejecutivos, ¿puedo resolver el problema por mi cuenta? Sí. Ah, bueno, le explico la solución al cliente. En el caso de que no, le pregunto al soporte de primer nivel. ¿Cuál es la idea de preguntarle? Que yo reciba una respuesta y que eso se la comunica a quién? Al cliente. ¿De acuerdo? Y luego termina lo que es mi función en ese aspecto. Ya. En el caso de que yo no sepa la respuesta como ejecutivo de cuenta, le tengo que decir a quién, al soporte de primer nivel. El soporte de primer nivel soluciona el problema de primer nivel, ¿no? Y ahora, ¿lo puede solucionar sí o no? Si lo puede solucionar, entonces obtiene el feedback o le da el feedback, mejor dicho, al ejecutivo de cuenta, ¿no? Pero en el caso de que no, hace una pregunta a quién,
al soporte de segundo nivel. ¿Pero con cuál objetivo? De que pueda recibir una respuesta, ¿correcto? Y que ésta se la pueda dar a quién? Al ejecutivo de cuenta. ¿Se dan cuenta? Hay una alternativa u otra. Si por una alternativa u otra nosotros tenemos que dar una cierta retroalimentación o mensaje, pues podemos utilizar lo que son los eventos de mensaje, en este caso. ¿De acuerdo? Ahora, claro está que uno es el evento de inicio de mensaje y otro es el evento intermedio de mensaje. Aquí podemos ver muy bien la diferencia. Aquí empieza todo el flujo desde el reporte de un problema, desde el ticket recibido o desde la solicitud del segundo nivel. Aquí básicamente son respuestas recibidas, ¿sí? Eso es muy importante que tengamos en claro su diferencia. Bien, ¿qué pasa si el soporte de primer nivel no sabe cómo poder resolver el problema? ¿Se deriva a quién? Al soporte de segundo nivel. ¿A través de qué? De un ticket en Jira. Ok, entonces, ticket recibido, se soluciona el problema del segundo nivel, ¿lo puede hacer sí o no? En el caso de que sí, acá faltó eso. En el caso de que sí, pues básicamente lo que está ejecutando aquí es que nosotros vamos a resolver el problema. ¿De qué manera? Sea por un tema de características o simplemente es un tema de la nueva versión, ¿no? Entonces, en el caso de que no, se pregunta al desarrollador, que ya es lo más fácil, porque preguntas al desarrollador, el desarrollador recepciona tu solicitud, examina el problema y te provee retroalimentación a ti como soporte de segundo nivel. Ahora, en el caso de que sí puede resolverlo el soporte de segundo nivel, pues va a ver la manera en cómo se soluciona el problema. Pero en esa segunda opción de alternativa, ¿no? Que es proveer retroalimentación como desarrollador al soporte de segundo nivel, no podemos unir directamente esta tarea con esta compuerta exclusiva, porque ya esta compuerta exclusiva tiene directamente dos tareas en conjunto. Y al fin y al cabo, esta tarea de proveer información es un mensaje que tú estás enviando. Es como, es parte del input del evento del mensaje intermedio, ¿de acuerdo? Entonces tú no vas a poder unir la tarea a una compuerta porque no le pertenece al evento del mensaje intermedio. Y el evento de mensaje intermedio tú no lo vas a poder unir directamente con esta compuerta exclusiva, porque esta compuerta exclusiva tiene su propia función. Esta compuerta exclusiva es en el caso de que el soporte sepa el problema. Entonces, esta respuesta es en caso de que el soporte de segundo nivel no sepa cómo se pudo resolver ese problema. Es por ello que nosotros lo conectamos con otra compuerta, ¿de acuerdo? Para poder unir ese evento de mensaje intermedio. Esta es la parte, o esta es la lógica un poco más difícil de todo el proceso, de todo el flujograma en este caso. ¿Por qué colocar la compuerta adicional? Y es porque el evento de mensaje intermedio no le pertenece a la compuerta de las opciones de problema resuelto o la nueva versión del software. Esas son opciones que el soporte de segundo nivel sí sabe. El evento de mensaje intermedio se da porque el soporte de segundo nivel no sabe. Entonces, es por ello que nosotros agregamos esta compuerta exclusiva previo a lo que es la solución del problema, ¿de acuerdo? Porque son dos rutas, dos caminos que puede seguir el soporte de segundo nivel dentro del flujo. ¿Sí? A ver, damos un par de minutos para poder digitar los elementos. ¿Sí? Voy a ponerlo aquí y en 2 minutos bajo un poco más para que podamos verlo completo. ¿De acuerdo? Después de este flujograma, lo que vamos a ver es el flujograma, pero ya para lo que es nuestro envío, no. O lo que podemos tener es un evento de pizza, por ejemplo, y luego también vamos a ver o analizar lo que es un flujograma para reservación con grupos. Esto lo vamos a ver en breve.
Dar un par de minutos para que podamos terminar todos los elementos. Entonces, ¿cuál es la idea del modelado en este caso? Aquí lo que estamos proyectando es básicamente cuál es el detalle eh, entre la analítica de un problema, ¿no? Por eso se llama diagrama de colaboración. Todos los usuarios colaboran con la sinergia de mensajes al momento de evaluar el caso. Aquí tenemos, por ejemplo, como ya hemos podido ver, la sinergia entre el ejecutivo y el cliente, ¿no? Obtener la descripción del problema, puedo resolver el problema por mi cuenta, o le pregunto al soporte de primer nivel. En el caso del soporte de primer nivel, pues solucionamos el problema de primer nivel. En el caso de que no lo pueda solucionar, preguntamos el soporte del segundo nivel. Luego tenemos el soporte del segundo nivel, quien soluciona el problema del segundo nivel. Si lo puede hacer, pues le da la retroalimentación en base a que resolvió el problema, sea un camino u otro. Pero en el caso de que no, le pregunta al desarrollador. Y ya cuando le pregunta directamente al desarrollador, pues el desarrollador examina el problema y le da la retroalimentación al soporte. ¿De acuerdo? Recuerden que también pueden poner notas acá, ¿no? Por ejemplo, algunos problemas no pueden resolverse hasta la próxima versión del software. Eso también se le puede decir. ¿Sí? Entonces, vamos trabajando, a ver, un par de minutos más y continuamos con lo que es el flujograma, en este caso, antes de hacer el flujograma de reserva de, de una agencia de viajes, vamos a hacer el flujograma, pero de atendido de pizzas, porque me interesa que veamos el tema de los tiempos, que podemos encontrar elementos de tiempo. Eso es importante, sobre todo para los trabajos que vamos a hacer en simulación, que se debe colocar lo que son tiempos. ¿Sí? Entonces, vamos desarrollando el flujograma. En breve vamos a mostrar lo que es el otro flujograma de atendido, o mejor dicho, el proceso como tal de elaboración y servicio de pizzas. Ahora, les consulto, ¿alguien quiere ver lo que es el diagrama de alto nivel, lo que vimos hace un ratito, o lo dejo con el diagrama de colaboración detallada? ¿Lo dejamos con el diagrama de colaboración detallada? Mencioné un ticket en Jira para el ticket 3. Exacto, Renzo. Sí, mencionamos un ticket. Ujú. Que para el especialista, es decir, el soporte de segundo nivel, la solicitud fue a través de un ticket. Ujú. Ahora, tú me dirás, pero profesor, ¿y esa base de datos no lo estamos colocando ahí? No, porque aquí lo que queremos ver es la sinergia que hay, ¿de acuerdo? En la respuesta, ¿sí? Aquí lo que queremos ver es la respuesta, cómo nosotros vamos manejando la respuesta dentro de todos los procesos establecidos, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, exacto, sí. Porque, claro está, es muy diferente a verlo desde el punto de vista de la información, ¿no? Que va fluyendo dentro de un sistema u otro, porque de repente el ejecutivo igual tiene que registrar la información dentro de cierta base de datos, ¿correcto? Ok, pero ¿cómo fluye la comunicación? Es muy diferente, ¿no? De repente muchos hemos escuchado, ok, hay que hacer un plan detallado del flujo de trabajo. Ok, nosotros comenzamos aquí, no vamos a este nivel, y así sucesivamente. Pero otra cosa muy distinta es, ok, ¿cómo fluye la comunicación en todo el equipo? ¿Qué pasa si nosotros trabajamos en el área de, a ver, en el área de finanzas y pues el gerente nos pregunta de repente por un flujo de caja, ¿no? Oye, ¿por qué esto ha salido así? Le pregunta de repente al jefe de finanzas, que dicho sea de paso tiene que tener la respuesta de la evaluación y los resultados, pero puede ser que esa información esté plasmada en un Excel, ¿no? Ok, pero el Excel, la matriz, el formato lo desarrolló el analista, entonces el jefe ¿con quién va a ir? Con el analista, ¿correcto? Para poder ver, ok, esto por qué salió así. Entonces, ¿el analista qué va a hacer? El analista de repente la base de datos se lo dio el asistente o el practicante, el consolidado de la base de datos. Entonces, ¿con quién va a ir el analista? ¿Con quién va a retroceder? Con el asistente o el practicante, ¿no? Entonces, es una cadena, ¿no? En este caso es similar.
nosotros tenemos una consulta, ¿ok? Entonces va partiendo la comunicación entre un usuario y otro. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propia función, ¿sí? Bien, vamos con el ejemplo que les comentaba. A ver, voy a proyectarlo. Por un tema de tiempos, vamos a explicar los elementos que están en vez de resolverlo desde cero. En este caso es el de las pizzas. Vamos a ver, un segundo, un segundo. Bien, aquí tenemos lo que es el cliente y la propia pizzería, ¿correcto? Si gustan pueden tomarle pantallazo. Justo voy a comentarle a Félix, el profesor Félix, para poder estos archivos en Visagi, poder enviarlos como consolidados, ¿no? Sería interesante que puedan tenerlo dentro de un comprimido, por ejemplo. Que ahí lo vamos viendo en la marcha, todavía faltan 3 clases más. Pero, por ejemplo, aquí vamos al asunto. Aquí lo que tenemos son docentes, la pizzería y el cliente, ¿correcto? A ver, vamos a poner acá. El cliente, vamos a poner aquí, bueno, aquí le puse hambriento por una pizza, ¿no? Vamos a poner acá, cliente. Entonces, ¿qué va a hacer el cliente? El cliente va a seleccionar la pizza que quiere, ¿no es cierto? Ahí en la pantalla, ¿no? Puede ver la pantalla y dice, ok, yo quiero este combo, ¿no? Yo quiero esta pizza, ok. ¿Qué va a hacer luego? Ordena la pizza, ¿correcto? Ahora, al ordenar la pizza, ¿qué es lo que está haciendo, señores? Vamos acá a encontrar una compuerta muy interesante. La compuerta exclusiva basada en eventos, que es básicamente eh, vamos a tomarlo como una compuerta que lo que nos permite hacer es poder evaluar diferentes eventos en simultáneo. Así como la compuerta paralela, lo que ocurre es que tú puedes ver dos tareas en simultáneo, ¿no? Ya sean exclusivas o ya sea en paralelo, ¿no? O con condicionales o inclusivas, ya. En este caso nosotros usamos esta para poder indicar que hay dos eventos que pueden ocurrir. ¿De acuerdo? Miren, acá tenemos paralela, puedes seleccionar a una tarea o un evento, pero también sí o sí a una tarea. Fijo a una tarea. Pero cuando tenemos dos eventos, tenemos que utilizar esta compuerta. ¿De acuerdo? Basada en eventos. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los dos eventos, profesor? ¿Cuáles son los eventos? Uno, que recibe la pizza, y lo segundo, ¿de acuerdo? Que espera porque todavía no lo están atendiendo. Ah, qué interesante. Todavía no lo están atendiendo, ¿de acuerdo? O puede que ya lo estén atendiendo, ¿no? Y simplemente se está demorando en qué? En que se comience a preparar su pedido, ¿de acuerdo? A ver, entonces, aquí tenemos seleccionar pizza, ordenar pizza y hay dos eventos, que recibe la pizza o que espera. Si recibe la pizza, pues lógicamente, ¿qué va a pasar después? Paga la pizza y se come la pizza. Cliente satisfecho. Ya. Entonces, ¿qué más tenemos? Perdón, ya. ¿Qué más tenemos? Vamos desde el punto de vista de nosotros, la empresa. ¿Comienza con qué? Comienza con un evento de mensaje, ¿correcto? Ahora, ¿el mensaje cuál va a ser? La pizza, ¿correcto? Que se ha seleccionado. O la orden, ¿no? La orden de la pizza. Entonces el flujo va desde, ¿qué tarea? ¿Seleccionar o orden? Desde orden, ¿correcto? Desde orden hasta el operador. Luego, el operador, ¿qué es lo que va a hacer? En paralelo va a manejar un evento, en este caso de inicio. Ya, perdón, un ratito. Ya, a ver, uy, se lo equivoco. Ya. Va a manejar un evento, ¿de acuerdo? Perdón, de mensaje, por ejemplo, para poder calmar al cliente, ¿no? Porque el cliente, como les mencionaba, pasa de repente un tiempo aproximado, pasa una hora. Entonces, pregunta lógicamente, oye, ¿qué fue con mi pizza? Entonces, aquí lo que va a pasar es que se va a calmar al cliente, ¿no? Se va a dar un mensaje, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una situación. Ahora, la segunda situación es hornear la pizza. Acá, por ejemplo, el operador podría ser básicamente el personal en caja, ¿no? El personal que está atendiendo justamente al comensal. Y luego tenemos al cocinero, ¿no? Ya en la parte de producción. En paralelo, se recibe la orden y ¿qué va a pasar? Se va a hornear la pizza, ¿no? Luego que se hornea la pizza, ¿cuál es el siguiente paso? Se reparte la pizza. ¿Y esto va a alimentar a qué evento? A qué cliente
recibe esa pizza, ¿correcto? Finalmente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a recibir el pago. Se va a recibir el pago. Ahora, aquí va a haber un flujo. En este caso, va a entrar lo que es el input, que es el dinero, y va a salir lo que es el recibo. ¿De acuerdo? Así lo podemos plasmar también. Entra el dinero, sale el recibo. Y miren, estamos conectando tarea de un ente, que en este caso es la tarea de pagar la pizza del cliente, con la tarea de recibir el pago. Esa es una muy buena manera de poder integrar dos tareas de dos entes distintos a través de un flujograma. Gracias a qué? A los flujos de mensaje y colocamos lo que son los inputs para cada una de las tareas. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí, claro que sí, José, claro que sí. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es unir estas dos tareas con los inputs correspondientes. Y finalmente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que va a finalizar esa actividad, ¿de acuerdo? Tanto del repartidor como del cliente, ¿sí? Si gustan pueden tomarle pantallazo, igual esta información, estos archivos se les va a enviar, ¿de acuerdo? Más probable en la siguiente sesión o ya en coordinación con el profesor Félix lo vamos a manejar para que tengan estos archivos. Y bien, esto en relación a los clientes, ¿no? Y la pizzería. Aquí lo interesante, señores, y no se olviden de esto es muy importante, señores, el tema del evento en tiempo. ¿Por qué les digo esto? Señores, imaginemos que estamos en una empresa, en un agente de carga, ¿de acuerdo? Entonces, queremos o estamos en una empresa, en el área de abastecimientos y hay proveedores nacionales e internacionales. Lo que mencionamos al inicio. Nosotros podemos poner dos tareas, imagínense. Eh, el primero que sea seleccionar proveedor nacional y la segunda tarea que sea seleccionar proveedor internacional. Luego podemos unir cada tarea con justamente este evento de tiempo, ¿de acuerdo? Con este evento del tiempo. Ahora, ¿cuál es la idea de poder colocarle este evento de temporización o de tiempo? Que le colocamos ahí la cantidad de días que demora cada una de las tareas. Es decir, que la mercadería llega de repente con un proveedor nacional 3 días y la mercadería llega con un proveedor internacional 6 días o de repente 9 días o 10 días. Entonces, eso para luego simularlo es muy importante y podemos básicamente plasmarlo o mostrarlo como un evento de temporización, ¿sí? Entonces, tenemos aquí estos flujos y, bueno, esto es en relación a el flujograma de atención para pizzas, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a proyectar uno adicional, ¿de acuerdo? Un ratito, por favor, para proyectarles otro caso muy interesante, que es el de que sí me interesa mucho que lo vean. A ver, un ratito, por favor. A ver, ahorita lo vamos a proyectar. Acá está. Bien, entonces, cuando el cliente... un segundo, Renzo tenía una consulta. Y para el caso cuando el cliente está esperando un tiempo y decide cancelar su pedido, por ejemplo, eso lo podríamos agregar dentro del esquema de tiempo, del esquema donde el cliente espera su pedido. No podemos ahí agregar dos alternativas. O podemos agregar incluso un evento de cancelación. Ahí sería interesante. Eso sí, buena observación, Renzo. Vamos a comenzar con eso el día martes, ¿de acuerdo? Voy a colocar lo que es el evento de cancelación. ¿Por qué? Porque es interesante lo que acaba de comentar Renzo, ya que con ese evento de cancelación para todo, ¿correcto? Porque como cancelamos el pedido, lo que va a ocurrir es que básicamente, perdón, como el cliente cancela el pedido, lo que va a ocurrir es que las tareas ya se dejan de ejecutar. Y esto dentro de la simulación afecta, ¿sí? Esto dentro de la simulación afecta. A ver, buena observación, Renzo. Eso sí, está pendiente. El día martes voy a colocar ese tipo de casos también adicional al que ya tenemos. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos aquí, por ejemplo, lo que es el proceso para reservar. A ver, usualmente, señores, ¿quién no ha reservado un hotel quién no ha buscado un vuelo, quién no ha buscado un hotel, quién no ha reservado sus vuelos o sus hoteles? ¿Cómo comienza todo? Nosotros tenemos ahí
el mensaje que llega, ¿no? En relación a una oferta, un paquete de viaje, ¿de acuerdo? En paralelo, ¿qué va a pasar? Se buscan vuelos y se buscan hoteles. Se evalúan los vuelos con base al criterio del cliente, se evalúan los hoteles con base al criterio del cliente, ¿correcto? Esto en paralelo. Cerramos estas opciones, ¿de acuerdo? Porque se hacen las dos actividades o tareas al mismo tiempo, y se crean opciones de paquetes de vuelos y hoteles para el cliente, ¿no? Un solo paquete. Por eso que lo unimos en uno solo, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Presentamos alternativas al cliente. Esto es una tarea de ¿qué? Una tarea de, básicamente, de envío, ¿sí? Ahora, aquí lo que va a ocurrir son tres eventos. Primero, la temporización de 24 horas o que se cancela la solicitud. No, miren, justo lo que comentaba Renzo. Eso, por ejemplo, lo vamos a adicionar a las pizzas. Se cancela la solicitud, se actualiza el registro del cliente en relación a su solicitud y evento de fin. Solicitud cancelada. Ahí muere. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy diferente al proceso regular que se va a seguir, ¿no? Y bueno, tenemos, por ejemplo, lo que es que el cliente escoge una de las opciones, ¿no? Aquí se solicita información de la tarjeta de crédito, por supuesto que eso tiene un tiempo, por eso se le coloca el evento de temporización, y luego, o en el caso de que se notifica al cliente que debe comenzar de nuevo, ¿no? Si es que no ha escogido una de las opciones. Son tres eventos, ¿de acuerdo? Seguimos por acá, brevemente, esto ya lo podemos detallar un poco más la siguiente clase, incluso podemos hacer la simulación de este proyecto, y lo que tenemos es diferentes escenarios. Por ejemplo, vamos a ver acá, que se actualiza la información de la tarjeta de crédito, ¿no? Se actualiza la información, simplemente se recibe el mensaje, se actualiza y muere. Muere el proceso. Manejar la compensación. Por ejemplo, si es que al final se cancela o por X motivos hay un retraso, pues se compensa el vuelo, se compensa el hotel, ¿no? Y se actualiza el registro de cliente. Para eso puede servir lo que son compensaciones. Y manejar el error de esa reservación también, ¿no? Se compensa el vuelo, se compensa el hotel, y acá ponemos un error. Ajá, un error en el evento fin, ¿de acuerdo? Esto lo encontramos aquí, ¿sí? Todos estos eventos lo encontramos aquí. Aquí, por ejemplo, se cargan los costos a la tarjeta de crédito, ok, la reservación completada con éxito. En el caso de que haya un error en los costos, pues se revierte la reservación, ¿no? Ahora, en el caso de que se exceden los intentos, pues se notifica al cliente que hay un problema con su tarjeta, porque la reservación ha sido completada. Luego de que se solicite la información de la tarjeta de crédito, pues eso también va de la mano con el exceso de intentos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la idea aquí? Que nosotros detallemos todas las opciones posibles dentro de la gestión de la información para la reserva de este vuelo y de este hotel, ¿de acuerdo? Aquí podemos encontrar justamente esta sinergia. Se reserva el vuelo en el caso de que haya un evento que provoque que pues se tenga que compensar, se cancela el vuelo, ¿correcto? Y aquí vemos esta tarea, que es básicamente la tarea de compensación, ¿sí? Igual acá. Y en el caso del hotel, viene a ser lo mismo, ¿de acuerdo? Esto ya lo vamos a ver a nivel de detalle en simulación. Igual, esto voy a agregar los componentes, el detalle del proceso dentro de la PPT que sigue para el día martes, para verlo con cuidado y simularlo, ¿sí? Ver ya el tema de tiempos. Vamos a comenzar a ver el tema de tiempos. Si quieren ir practicando antes del martes, vayan entrando aquí a simulación, ¿sí? Acá hay errores dentro del mismo programa, pero vayan entrando a la opción de simulación, vista de simulación, por ejemplo, de los eventos que hemos hecho hace un ratito, para poder seguir continuando con los diferentes niveles que vamos a tener que utilizar para simular, ¿sí? ¿Esto de cara a qué? De cara a poder tener los tiempos de tarea, de proceso, y el porcentaje de utilización de cada recurso, ¿de acuerdo? Bien, señores, esto ha sido todo por hoy. Les dejo con el profesor, con el coordinador Félix, y de igual manera, todos estos archivos que estamos elaborando, bueno, la idea es poder derivárselos para que podamos seguir practicando y desarrollar nuevos archivos. Recuerden que si tienen un flujograma que están haciendo en Visagi, podemos verlo. Igual el día martes, comentan cómo es el caso y lo vamos resolviendo, ¿sí? Listo, señores. Muy buenas noches con todos.